Ya todo el mundo ya recogieron la ofrenda. De Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Todavía escuchamos las hojitas. Amén. Este es el mensaje, 1 Juan 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que estés sobre mi vida para hablar tu palabra, para creerla, para vivirla, y estar sobre tu pueblo para obedecer tu palabra, para creerla y para practicarla. Ambos, tanto como emisor y tu iglesia como receptor, necesitamos tu fe, necesitamos tu presencia para que tu palabra se vuelva vida. Límpianos, lávanos mientras hablamos, transfórmanos, y te ruego que llega más allá de lo que mis palabras pueden llegar. Haz más allá de lo que yo puedo hacer, y sobre todas las cosas glorifícate en todo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, una de las cosas interesantes de este texto y lo que vamos a estar tocando, que hemos hablado de tener comunión con Dios, es que cuando decimos que tenemos comunión con Dios, el efecto inmediato de tener una comunión con Dios es que eso afecta nuestra forma de vida. Porque dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será. Y si yo ando con Dios, me voy a parecer a Dios. Ya, si yo ando con necio, voy a ser un necio. Entonces, yo tengo comunión o comparto mi vida con alguien sabio, voy a ser sabio. Si comparto mi vida con alguien necio, voy a ser tal cual. Así que si comparto mi esencia, comparto mi naturaleza con Dios, debo parecerme a Dios. ¿Me explico? Entonces la Biblia establece que la esencia de Dios es luz. Dios no es que trabaja para tener luz, sino que dice que Dios es luz. Su esencia es luz. Una cosa es la esencia y otra cosa es la estructura o el esquema o lo de afuera. Una cosa es lo de adentro, el interior, y otra cosa es el exterior. Dios, en esencia, en su interior, Dios tiene luz. Él no se ganó la luz, Él no va a hacer nada para tener luz, porque Él es la luz. Amén. Ahora, Él que es la luz, dice que nosotros, por medio de Él y a través de Él, no es que vamos a tener luz, sino que somos la luz. Una cosa es la esencia y otra cosa es la estructura externa. Y a través de compartir el mismo espíritu que comparte nuestro Padre Celestial, que es el Espíritu de Dios, nosotros compartimos la esencia de Dios. Si Dios es luz, su pueblo también es luz. Amén. Si Dios es verdad, su pueblo es verdad. Amén. Si Dios es amor, su pueblo es amor, porque compartimos la esencia de Dios. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Para nosotros es imposible, porque para empezar, por naturaleza, nuestra esencia no es, sin tener a Cristo en el corazón,
Nuestra esencia no es tener luz, sino al contrario, ser tinieblas. Dios es luz, pero por naturaleza nosotros somos tinieblas. Nos convertimos en luz al aceptar a Cristo en nuestro corazón, y la luz de Cristo afecta a todo mi ser. Pero por naturaleza, al nacer de papá y mamá, yo soy considerado, no es que tengo tinieblas, no es que puedo hacer cosas grises o cosas negras. No, al nacer de papá y mamá y Cristo no ha entendido el valor del sacrificio y la sangre de Cristo no me ha limpiado, yo soy tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas hablamos de engaño, de mentira, de traiciones. Y la mentira, el diablo es el padre de la mentira, y Dios no comparte su naturaleza con el diablo. Así que para que nosotros podamos compartir la naturaleza con Dios, no lo podemos hacer. Yo puedo externamente parecerme, y a mucha gente lo hace, y ahora en el tiempo de Semana Santa, algunos se ponen pelos largos y se visten como Jesús, y algunos tratan de hasta crucificarse para tratar de parecerse externamente a un evento poderoso de Jesús. Pero eso no es suficiente, eso es religión. El cristianismo es que yo comparto la esencia de Cristo, aunque tenga pantalones negros y una chaqueta negra, porque no está por fuera, sino en mi interior tengo la luz del Señor Jesús, porque fui lavado con la sangre del Cordero. A ver, entonces es importante que nosotros sepamos que no son actitudes que yo voy a tratar de copiar, sino una esencia que tengo en mi interior. Soy luz porque Cristo me redimió. Pero si no la tengo, soy tinieblas y necesito correr para que Cristo me limpie con su sangre y comience a trabajar como es luz. A ver, pero muchas veces nosotros, cuando nos acercamos a Dios para poder conocer que Dios es luz, tenemos que ver su rostro. Hay personas que se acercan a Dios y lo único que conocen de Dios son sus manos, lo que Dios le puede proveer. Y los 5,000 que Jesús alimentó con 2 panes y 5 peces de un niño, estos 5,000 conocieron la mano de Jesús. Pero solamente este niño con 2 panes y 5 peces y los discípulos conocieron el rostro de Jesús. Y para poder tener comunión con la luz, yo no me puedo acercar a Jesús por lo que Él me puede dar, por lo que Él me puede ofrecer, sino por lo que Él es. Aunque Él no me dé nada, aunque Él no me entregue nada, yo me acerco a Jesús por lo que Él es. Él es luz. Y cuando yo conozco y yo sigo a Cristo por lo que Él es, yo tengo la luz de Jesús. No por lo que me puede ofrecer. Estos 5,000 se comieron cada uno bastante panes, que está en la Biblia. Se comieron peces, es verdad, pero ninguno de ellos vio el rostro del Señor. Para que una persona pueda andar en luz, tiene que darle la cara a Dios, porque la luz de Dios no está en sus manos, está en su rostro. Y cuando buscamos a Dios, la mayoría de nosotros cerramos los ojos y decimos: Señor, inclínate, abre tu mano. Pero muy pocos oramos solamente para ver su rostro. Y por eso desfallecemos o decaemos en cuanto a comunión se refiere. Porque la comunión con una persona se da cuando nos miramos a los ojos, cuando prestamos atención, cuando lo escuchamos. Y Él nos habla y nosotros le escuchamos. Pero nadie puede hablar con una mano. Nadie puede tener una interacción o participar o tener comunión con una mano. La gente tiene comunión con un rostro, con una persona, con una esencia. Por eso el Salmo 89 nos dice, Salmo 89, 15. Quiero pedirle que usted me ayude a leerlo. Salmo 89, 15. Salmo 89, 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de su rostro. La luz lo conseguimos en el rostro de Jesús. Pero cuando vamos a buscar a Dios, ¿qué es lo que buscamos primero? ¿Lo que está en sus manos o lo que está en su rostro? Y vamos a ver que muchas veces nosotros
por estar buscando siempre lo que está en su mano, olvidamos la belleza de nuestro Señor. Y por estar buscando siempre lo que está en su mano, nos podemos perder tener comunión con Dios. La Biblia dice que andarás a la luz de su rostro. Cuando adoramos a Dios, yo tengo que buscar el rostro de Dios. Jesús a cualquiera le puede dar pan, a cualquiera le puede dar pez, a cualquiera lo puede sanar, pero no con cualquiera tiene intimidad, porque la comunión íntima de Jehová es con los justos, con los que miran su rostro, no buscan su mano, sino que buscan su corazón. No sé si me estoy explicando bien. Por eso es importante que nosotros sepamos que pueden haber ocasiones donde la mano de Dios no nos extienda para darnos comida, y no nos va a importar mientras que el rostro de Dios esté sonriente diciendo: tu vida me complace. No miramos nuestra relación con Dios porque comamos y bebamos, porque a veces hay oportunidades, ocasiones en nuestra vida que las carencias de cosas nos van a ayudar a acercarnos al rostro de Dios. Y como decía David, tu rostro buscaré. Es el rostro de Dios que tenemos que buscar. ¿Has visto a Dios cara a cara? Éxodo, Moisés le dijo: Señor, quiero verte cara a cara, quiero ver tus ojos, quiero conocerte, quiero saber cómo tú hablas, cómo tú respiras. Pero para eso yo tengo que ser una persona que esté disponible abierta, en este caso la mujer, a que la luz de Cristo me penetre. No sé, algunos de ustedes, yo una vez tenía una amiga que siempre estaba a punta de blanco. Nada, siempre estaba pintada. Eran las 7 de la mañana, trabajaba con ella y siempre estaba pintada. 12 de la noche y siempre estaba pintada. 3 de la tarde y siempre pintada. Pero un día me apareció en su casa a las 4 de la mañana. Y la luz me hizo ver lo que hace la pintura. Y me di cuenta que no todo era verdad. ¿Verdad? Lo que hace la pintura, ¿verdad? Pero apenas se le muestra la luz, se ven los defectos, se ven las decadencias. Siempre ya se veía joven, y se le veían las arrugas, las bolsas de 2 kilos, las de 5 kilos, las de 10 kilos. Y yo decía: eso hace la luz. Por eso a nosotros no nos gusta la luz, porque en la luz se ven nuestros defectos. Nos damos cuenta que no tenemos el cutis tan perfecto. Mi esposa tiene un teléfono que uno toma la foto y uno es negro y uno sale catire. Pero hay un problema: si te acercas mucho a la cámara, se te ven los huecos que tienes en la cara. Si tienes los dientes grandes como los míos, se te van a ver. Pero eso hace la luz. La luz nos hace ver las debilidades, las flaquezas, y nos hace probar qué tanto de Dios tenemos en nuestro corazón. O no sé si a usted le ha pasado que le cae algo en el ojo y no ve a la otra persona y dice: ¿vamos a dónde? A la luz, para ver qué fue lo que entró en tu ojo. Entonces Jesús dice que la luz lo manifiesta todo, lo que está bien y lo que está mal. Pero es necesario exponernos a la luz, porque no existe maquillaje para la vida espiritual. No existe disposición para el espíritu. No existe quitarrugas, quitamancha para la vida espiritual, a menos que pasemos, le demos el rostro a Dios y dejemos que la santidad de Jesús nos invada. Cuando yo veo en la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que el rostro de Jesús es refulgente, radiante 7 veces más que el sol. Y algunos de nosotros salimos de aquí y el sol no lo aguantamos. Y la Biblia dice que el rostro de Jesús es 7 veces a eso. Imagínense quién quedará igual al ver a Jesús.
Dice la Biblia que el apóstol Pablo vio el rostro de Jesús. Y él dice la escritura que era a mediodía. Estaba el sol cuando parte piedras. Y Jesús se le reveló a Pablo y dice la escritura que la luz de Cristo era superior al tabardillo que estaba en la zona. Imagínate cuánta luz tiene Jesús. Jesús tiene tanta luz que en Apocalipsis 22 dice: no vas a necesitar lámpara, ni la lámpara del teléfono, incluso no vas a necesitar sol, porque el Cordero es la lumbrera. Jesús tiene tanta luz que Él tiene más luz que la luz del sol. Una luz autosuficiente. Y esa luz es donde dice la escritura en Apocalipsis que son como llamas de fuego y penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. Y penetran hasta lo más escondido de nuestra alma. Pero nosotros tenemos que dar su rostro. Tenemos que buscar su rostro. Yo puedo pasar tiempo en la iglesia buscando lo que Él me da con su mano, pero no voy a tener comunión hasta que no vea su rostro. Hasta que no lo busque a Él, aunque no me dé nada. Y pueden pasar los años, pueden pasar muchas cosas, y es posible que no tenga comunión con Dios, porque la comunión con Dios es con los justos, con los íntimos. Por eso la escritura dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En algún momento de mi vida, aunque usted no lo crea, practiqué deporte. Y me seleccionaron en cierta ocasión para jugar fútbol de salón, para presentar al Zulia en Margarita en un campeonato. Y entonces, cuando estamos en las prácticas, el entrenador me dice, yo me iba a tomar un refresco y como 15 pastelitos. Entonces él me dice: páralo ahí. ¿Qué pasó? Pero si todo el mundo puede comer pastelitos y refresco. Pero dijo: ahora tú no, porque ahora eres un escogido. ¿Cómo así? Dice. Y me paraba temprano, teníamos que correr duro para entrenar las piernas. Y yo le decía: pero ¿por qué los otros jóvenes pueden hacer lo que da la gana y por qué yo no? Porque tú eres un escogido. Tú eres un seleccionado entre muchos. Vinieron 200 jóvenes para tener el lugar que tú tienes. Así que tú tienes que hacerlo mejor que esos 200. Así que los demás pueden hacer lo que tú quieras, pero tú no. Y pasando en la vida, me di cuenta que fui seleccionado por Jesús. Y que los demás pueden hacer lo que sea, pero yo no. Los demás pueden comer como le da la gana, pero yo no. Los demás pueden usar su boca y usar su cuerpo como quieran, pero yo no. Porque fui escogido. Y es importante que usted le diga a la persona que está a su lado: los demás lo pueden hacer, pero tú no, porque eres escogido. Ese no es, a veces la gente dice, o los hijos dicen: mami, ¿por qué la mamá de aquel le deja hacer lo que le da la gana y por qué a mí no? Porque tú eres mío. Así nos dice Jesús: Señor, ¿por qué aquellos hacen y hacen? Porque esos son de fulanito, pero tú eres mío. No lo puedes hacer. Hay cosas que aunque los demás lo hacen, nosotros no lo podemos hacer, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, lavados con su sangre. Fuimos seleccionados por Dios. Pero es importante saber que una de las características para poder ser seleccionados por Dios es la piedad. Dice Salmo 4:3: Dios escoge a los piadosos de este mundo. ¿Y cómo estamos desarrollando piedad? Yo quiero decirles algo. Le va a sonar a chiste, pero me pasó. Yo tengo mis hermanos,
ellos todos hicieron la primera comunión. Yo también la tuve que hacer obligado. Y yo iba a la iglesia y mis hermanos le tiraban monedas y cosas al cura para que no diera la misa. Y cuando le iban a dar, ¿cómo se llama lo que? La hostia, mis hermanos escupían la hostia y escupían lo que estaba dentro. Y aunque yo no conocía el Evangelio de Jesucristo, yo me acuerdo que yo llegaba al lugar y yo me arrodillaba en las bancas, en las banquetas. Yo me arrodillaba ahí y mis hermanos me caían a cocotazo y me decían, ¿por qué está llorando? Porque ellos querían que yo aprendiera el ritual de caer las piedras ahí al cura. Y yo decía, no, porque aquí está Dios. Dios está aquí. Porque eso me lo enseñaron y de alguna forma yo llegaba al lugar con 5, y yo no tenía 5, tenía 4 en ese instante. Y me arrodillaba para estar con Dios. Y recuerdo cuando papá y mamá peleaban, yo me agarraba con mi hermana, nos agarrábamos la mano y comenzábamos a orar. Y ciertamente vi la verdad de Dios. Yo estoy predicando de Cristo. Me di cuenta que en la religión católica no era lo que Jesús dice en su palabra, pero hay algo que tenía en mi corazón antes de que Jesús me consiguiera, y era una gracia para tener piedad. Respetaba las cosas de la iglesia. Mi hermano escupía a toda esa gente y le caía balones. Hoy mi hermano no está aquí en la iglesia, ni está en ninguna iglesia, porque respetó, ¿verdad? Y a veces nosotros no tenemos piedad, no tenemos esa reverencia, ese respeto ante las cosas de Dios. Y nos pasan cosas malas, terribles, y no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos a Dios. Y la Biblia dice que una de las características para que seamos escogidos por Dios es que tenemos que tener piedad. Así sea que pasen cosas terribles, que haya ese deseo de buscar a Dios. Mi hermana, siempre, toda su vida, mi hermana ha sido la protagonista del Exorcista, que mi hermana le entran demonios desde los 8 años como hasta los 20. Así que mi hermana íbamos a un lugar en una fiesta y era básico. Ya después de las 12, ella comenzaba con demonios y cosas. Yo me acuerdo que yo era un niño y mi papá y mamá asustados decían, wow, había que buscar un brujo porque papá practicó brujería. Y entonces yo decía, déjenme a mí, que yo le saco ese demonio. Tenía 6 años. Yo no sabía qué hacer. Yo le decía, hermanita, quédate quieta. No sabía qué hacer. Pero yo decía que Dios era más poderoso que Satanás. Una vez fuimos y se murió un compadre de mi papá. Y entonces mi hermana se acercó a la tumba y viendo al muerto, a mi hermana le entró un demonio. Y empezó a hacer desastre. Y yo también fui, a mí no me pasaba nada, ¿verdad? Y me di cuenta que fui escogido por Dios. Que desde mi infancia, desde el vientre de mi madre, Dios me apartó, pero había algo que tenía que hacer yo, no lo iba a hacer Dios. Y era mostrar piedad y respeto a su nombre. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, para que cuando Dios esté seleccionando su equipo en Santa Cruz de Mara, Dios escoja a nuestros hijos. Y no sean unos llamados más, sino que sean escogidos dentro del equipo del Señor. Hay que desarrollar oración, orar antes de comer, orar para dormir. Hay que leer la Biblia con ellos, para que cuando Dios quiera bendecir la tierra y hacer algo extraordinario, busque a tus hijos. Busque a mis hijos. Así que la Biblia establece que tenemos que desarrollar la piedad para que la luz de Cristo comience a crecer en nuestra vida. Y crece a medida que le vemos el rostro a nuestro Dios. Y cada vez que créame que cuando yo levanto mis manos, yo estoy viendo, nadie puede ver a Dios, pero mi alma tiene tanta seguridad de que Jesucristo lo estoy viendo, que puedo extender mi mano que Él está allá. Pero a veces nosotros creemos que tan solo porque Dios nos extienda su mano para darnos una comida o para darnos algo, es suficiente para tener comunión. La comunión se da viendo el rostro del Señor. Nunca se lo olviden. Por eso dice Números capítulo 6, tu rostro esté sobre mi vida para bien. Así que
nosotros tenemos que ver que una persona que conoce la luz de Cristo debe iluminar como Jesús ilumina. A esas personas la Biblia las llama entendidos. Gente que su entendimiento está abierto. La persona que no tiene luz puede tener a Jesucristo de frente y no sabe que es Jesús. La persona que no tiene entendimiento no sabe qué versículos de la Biblia aplican para su vida, porque no sabe quién es el dueño de la palabra, y aplica versículos en momentos que no debe hacer, y dice cosas que no debe decir porque no tiene luz. La luz es la que te dice qué versículo de la Biblia, el entendimiento espiritual que te dice qué versículo de la Biblia aplica a la situación que hoy tú y yo podamos estar viviendo. Pero para eso hay que tener luz. Y los discípulos antes, aunque estaban con Jesús, no tenían luz, no tenían revelación, no tenían iluminación de Jesucristo. Y le pasaban cualquier cantidad de cosas y ellos no sabían qué tenían que hacer. Leían la Biblia, pero no sabían qué cosas eran para su vida. Y veían cómo los demás leían la Biblia. Y mira cómo los demás entienden la Biblia, pero yo no sé. Y entonces Jesús tuvo que hacer algo importante con ellos. Y a veces tiene que hacerlo con muchos de nosotros. En Lucas capítulo 24, quiero leerles. Usted lo puede anotar mientras que lo leo. Lucas 24, verso 36. Jesús ya resucitó en este contexto inmediato. Y mientras ellos, dice la Biblia, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mirad mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué? Comprendieran las escrituras. Ellos no sabían qué parte de la Biblia ellos estaban viviendo. Ellos no sabían que Jesucristo estaba delante de ellos. Ellos no sabían qué era lo que estaba haciendo Jesús. Cuando nosotros estamos ciegos en nuestro entendimiento, no sabemos lo que Jesús está haciendo. No sabemos qué versículo se cumple en mi vida hoy. Cuáles son las promesas para hoy. Es que estamos escasos de luz. Y necesitamos la luz de Cristo para tener el entendimiento abierto a lo que Jesús quiere hacer y está haciendo con nosotros. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que gente que caminaba con Jesús, y hay una historia de camino de Maús y todo, donde la gente estaba hablando con Jesús, pero no sabían que era Jesús, porque su mente estaba embotada, su mente estaba entenebrecida, no podían ver a Jesús. Y es importante que nosotros oremos para que se nos abra el entendimiento, porque donde crees que Jesús no está, Jesús está. Y cuando crees que Jesús es un espíritu, te equivocas, porque Él es el Rey. Y es importante que nuestra mente sea abierta y ensanchada para que comencemos a ver a Jesús tal y como es. La Biblia establece que los entendidos resplandecerán. Los entendidos comprenden todas las cosas. Y en los últimos tiempos, lo más importante es ser entendido. Ver la luz de Dios, dejar que la luz de Dios nos ilumine y nos diga cómo vivir el diario vivir según la palabra del Señor. A veces estamos en la calle, estamos aquí los chinos, estamos caminando, pero no sabemos qué versículo de la Biblia aplica donde estamos. Estamos hablando con ciertas personas, no cristianas o cristianas, pero no sabemos qué versículo de la Biblia aplica.
Podemos escuchar la Biblia, pero no sabemos vivirla, no sabemos practicarla. Y eso se debe a que no hemos honrado la luz. Por eso es importante que Jesús dijo, si tú crees que yo soy la luz, debes creer que yo soy la luz. Debes creer que tú tienes luz si yo soy tu luz. Y debes vivir conforme a esa luz que soy yo en tu vida, dice Jesús. Juan capítulo 12. Ahora, es importante saber cuán entendidos somos nosotros. Porque todos nosotros sabemos que cuando sopla el viento del norte, es el viento que viene del frío. Algunos de ustedes, yo no sé mucho, pero algunos saben cuándo es que se siembra la yuca, cuándo el tomate. Pero no vamos a saber lo que Dios está haciendo con nuestra vida. No vamos a saber qué es lo que está obrando en nuestras vidas. Tal vez tenemos entendimiento de los tiempos y de la arena y de la siembra, pero si no tenemos entendimiento espiritual, podemos estar callando cuando debemos hablar, podemos estar pecando cuando debemos santificarnos y podemos estar escondiendo pecado cuando deberíamos estar confesando, porque no sabemos qué es estar en luz. Entonces la Biblia dice, los entendidos resplandecerán. Cada uno de nosotros debemos tener un entendimiento espiritual. Y lo que más debe crecer en nuestra vida no es el sentimiento espiritual. La Biblia nos dice, los que viven de sus sentimientos espirituales resplandecerán. Dice de los entendidos. La mente. Porque hay muchas cosas que sentimos que no son para nada espiritual. Mami, pásame un momentico el teléfono. La frase, perdón. Fíjense esta frase que mi esposa me envió ayer de una persona que dijo, por ese énfasis en el sentimiento, por ese énfasis en cómo sentir, ¿verdad? Entonces, esta frase según la dijo Shakespeare y una persona la puso en su estado, en sus redes. Dijo William Shakespeare, según él, si tuviera que besarte, dice Shakespeare a una mujer, si tuviera que besarte y luego irme al infierno, lo haría. Para poder presumir que los demonios que vi, para poder presumir con los demonios que vi el cielo sin haber entrado en él. Esa frase parece muy romántica, pero es diabólica. Y se la vuelvo a leer. Por hacer énfasis en el sentir, olvidamos el entendimiento espiritual. El hombre enamorado de una mujer dice, si tuviera que besarte y luego irme al infierno, lo haría. Para poder presumir con los demonios que vi el cielo sin haber entrado en él. Una persona que se está adjudicando que vivir bajo sus placeres es el cielo. Y ese no es el cielo. Está en un infierno metido. Porque los sentimientos, cuando son arrojados a los placeres egoístas y carnales, nos hacen vivir un infierno en la tierra. No podemos sacrificar lo eterno por lo temporal. No podemos sacrificar por un gusto temporal lo que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas. Tenemos que ver que hay cosas buenas que podemos sentir, pero los demás lo pueden hacer, pero nosotros no, porque somos los escogidos. Los demás lo pueden vivir, pero nosotros no, porque fuimos lavados por la sangre del Cordero. Aunque se sienta muy bonito, no nos importa, porque los sentimientos son amorales, pero el entendimiento es el que nos determina la verdad de Dios en lo que estamos viviendo. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros sepamos que hay cosas que nos pueden gustar, que tenemos que abstenernos. Hay cosas que nos pueden parecer bonitas, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hay cosas
que te pueden dar placer, pero tienes que dejarlas porque no son de Dios. No estoy diciendo que lo de Dios no da placer. Dios es nuestro placer, Dios es nuestro deleite. Pero mientras estemos aquí en la tierra, van a haber cosas que te van a robar la atención. Y tú puedes decir un momento nada más, pero al final será un trago amargo para nuestras vidas. Yo quiero invitarles a que en ocasiones uno tiene que dejar de pensar en si tú estás satisfecho o no y comenzar a pensar que Dios esté satisfecho. La vida es mejor cuando vivimos para satisfacer a Dios. Y cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas para satisfacernos. Pero déjenme decirles algo importante. El nivel de satisfacción más alto es cuando tú haces la voluntad de Dios. Es una satisfacción plena, absoluta, que bendice a ti y a los que te rodean. Ahora, en 1 Juan nos dice el Señor, y es importante que nosotros sepamos que hay áreas de nuestra vida que debemos poner en luz. El Señor dice en Efesios, para ya ir cerrando, en Efesios 4:25, Él dice: cuando tú estés molesto, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Porque hay dos cosas que podemos hacer: o ponemos a Cristo sobre nuestro enojo, o ponemos al sol sobre nuestro enojo. Y cuando dice que se ponga el sol, significa que pase suficiente tiempo para que tus emociones dictaminen violencia, crueldad. Por eso cada uno de nosotros debemos poner en la luz de Dios nuestro enojo, nuestros placeres, a la luz del Señor Jesús, y comenzar a tomar sacrificios. ¿Sabe? A veces creo que la vida práctica nos ayuda para entender. Cuando tenía como 16 años, una muchacha de 25 quería ser novia mía y yo no me gustaba, porque no me gustaba. Pero le dijo a mi hermano que yo era gay. Entonces mi hermano me pegó y me dijo: en la casa no hay gay, así que tienes que ser novio de esa muchacha. Así que yo me tuve que hacer novio de ella, porque si no me iba a volver a pegar. En eso de caminar con ella hizo cosas indebidas. Gracias a Dios que la gracia de Dios me sostuvo. Pero recuerdo fielmente que ella llegó a ir a la iglesia. Tú la veías con la mano levantada, habló hasta en lenguas, no sé, satánica será. Pero eso fue que habló en lengua, era una muchacha supuestamente cristiana. Y me iba a buscar a la casa. Yo tenía 16, era 25. Oye, a salta cuna, ¿verdad? Todavía mi esposa no. Como era así muy grande, ella sacaba permiso a mi mamá para sacarme a pasear. Así que era un hijo para ella, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, ella llegó a decir y hacer cosas que las mujeres pueden hacer daño para el hombre. Y me llegó a incitar algunas experiencias sexuales. Gracias a Dios por el temor a Dios en mi corazón. Así que ella un día, yo fui a su casa y yo tenía un amigo que era muy vagabundo. Entonces mi amigo vino y dijo: vamos a estudiar. El día que estamos estudiando, pues supónganse aquí. Y él me dijo: anda un momentico a aquel cuarto que quiero contarte algo allá. Yo entro al cuarto y ¿qué fue, amigo? Amigo, apareció la tigra con muy poca ropa. Y estando ahí con muy poca ropa, ella quería que yo hiciera lo que ustedes saben que hay que hacer. Pero el amor de Dios estuvo en mi corazón y yo salí de ahí corriendo, ¿verdad? Saliendo de ahí corriendo, ella salió, eso fue un show, porque ella salió desnuda, diciéndole a todos los del barrio: no me quiere Tripín, chuki chuki, ¿verdad? Y yo salí corriendo de ahí, me fui y gloria a Dios, aleluya, santo. Pero cuando yo llegué a la casa con 16 años, con mis hormonas alborotadas, yo le dije que no. Pero como a los 3 días, yo dije: ¿y por qué no?
yo como que regreso. Entonces, yo pasé una semana pasando por el frente de esa casa. Y yo pasaba y decía, Espíritu Santo, no, y me regresaba. Segundo día, yo sabía que con solo llamarla, yo iba a tener lo que mi cuerpo quería. Segundo día y pasé, y ella se asomó a la ventana, como la tigra. Y yo dije, Espíritu Santo, no, me vuelvo a ir. Y así tuve una semana. El día 7, el Espíritu Santo me dijo, o ella o yo, porque no puede caminar así. Así que de ese instante yo determiné no más pasar más por el frente. Y de ese instante le quité el habla, nunca más conversé con ella. Y años más adelante, lamentablemente, ella falleció. No conoció a Cristo y esto es otro dolor. Pero quiero decirle que yo podía hacerlo. Pero yo o me abstenía a mis deseos, que déjeme decirlo, que pasé 7 días. Porque aunque ella no me gustaba, usted sabe que a veces uno desea cosas que no son buenas. Yo podía quedarme allí y podía hacer lo que mi cuerpo quería hacer, pero había una voz, la voz del Espíritu Santo, de la luz de Cristo, que me decía que me alejara de él. Así que en esa semana le dije que no a ella, y fui donde mi hermano y le dijo, mira, le dije a mi hermano, yo me voy a acostar con quien me dé la gana, y no va a ser con ella, me voy a casar y voy a vivir con mi esposa. Y ahí más adelante conocí a mi esposa y ustedes saben el futuro. Pero tuve que tomar una decisión. Hay cosas que nos pueden gustar a esta carne, pero tenemos que huir de ella. Tenemos que escapar de ella, porque nos pueden hacer daño. Y nadie me hubiese visto. Yo tenía 16 años, no estaba casado. Yo podía hacer con mi cuerpo lo que yo quisiera, la vida loca de Ricky Martin. Pero no necesitaba tener una esposa. Y si le hubiese preguntado a mi papá, papá, ¿qué piensas tú? Papá me lleva 2 mujeres más. Pero a mí no me interesaba lo que decía papá ni mis hermanos. Tampoco, que no tenía pareja. Me interesaba lo que decía Dios. Y a veces la gente no se tiene que enterar de qué cosas estás haciendo. Sencillamente recuerda que la luz está allí. Dios está allí. Y debe haber temor en nuestra vida. Y no estoy diciendo, mira que te conté mi testimonio, no estoy diciendo que uno no lo pasa. Sí lo pasa. Pero de vez en cuando tienes que tragar hacia adentro. Decirle que no a tu carne y sí a Jesús. Tomar decisiones. Hemos tenido nosotros como pareja peleas y oportunidades de infidelidad. Sí, bastante. Pero gracias a Jesús, su gracia nos ha sostenido. Pero hay que abstenerse. Hay que decir que no. A mí a veces, cuando era joven, me gustaba bailar. Y nada, sabía bailar. Pero yo tenía que decir, no lo voy a hacer. Porque Jesús se merece otra cosa. Hay que pagar un precio, hay que abstenerse. Y decirle a su propia carne, no lo voy a hacer. Porque Cristo vive en mí. Amén. Y eso nos lleva a estar en luz. Yo tuve que reconocer, y la primera oración más sincera que yo hice en mi vida fue cuando esa muchacha que intentaba usarme para sus apetitos. Yo me acuerdo que el Señor, lo primero que le dije al Señor para poder ser libre, es que ese viernes, me recuerdo, el último viernes que pasé por el frente de su casa, el último viernes, yo fui al Señor y le dije, Señor, lo lamento, pero me quiero acostar con ella. Pero no, eso lo dice mi cuerpo. Pero quiero agradarte. Aquí podemos hacer una cosa. O me lleváis para el cielo para no pecar, o me transformáis. Así que me quedé en el altar de Dios, orando en el baño de mi casa, después de que mi hermano había hecho el número 2. Con olores fuertes. Pero yo me quedé ahí. Y dije, Señor, yo no me voy a ir de aquí hasta que esto muera. Quiero verla mañana y verla sin deseo.
o ella o tú. Duré allí 8 horas rendido. Mis hermanos me llamaban, ve que hay que bañarse, espérense, porque yo tengo que salir de esto. Al otro día, el día sábado, yo la vi. Y ella me dijo, ¿qué pasó, negro? Negro, mi amor. Le dije, soy de Jesús. Ya el deseo había muerto, porque la luz estaba en mi interior. Cuando la luz está en tu interior, te da fuerza para decirle al pecado que no afuera, porque compartes la luz de Dios. Así que hay cosas que para que podamos crecer, lo primero que tenemos que hacer es ir con sinceridad delante de Dios, porque Él dice, si tú dices que no has pecado, le haces a Él mentiroso. Hay gente que cree que no han pecado porque nunca han bebido, porque nunca han hecho algo malo, comúnmente malo o socialmente malo. Pero toda persona que vive para sí mismo, aunque nunca haya bailado reggaetón, aunque nunca se haya tomado una botella de ron, por vivir para nosotros mismos ya estamos en pecado. Y si yo voy delante de Dios y digo, Señor, yo nunca he pecado, el Señor dice, mentiroso. Y no solamente tú eres mentiroso, me estás haciendo a mí mentiroso, porque yo, dice Dios, dije que todos han pecado. Así que cuando una persona dice, yo nunca he pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Y dice la Biblia, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y lo más sincero que se puede hacer es ir delante de Dios y comenzar a confesar desde lo profundo del corazón, porque todo deseo que esté fuera de la voluntad de Dios es un pecado, es una concupiscencia, y hay que traerlos a los pies de Jesús. Hay que ser lo suficientemente honesto para no pecar, huir de la tentación. Cuando yo iba a casar con mi esposa, que la deseo hoy más que el día que nos casamos, una semana antes yo la vi, le dije, mi amor, hay que hacer algo. Una semana no te voy a ver, porque cada día te veo como un pollito. Así que por estos 7 días no me vas a dar chance, porque no creo que voy a respetar muchas cosas. Y por 7 días no la vi. Quería yo estar con mi esposa, claro. La amaba, la amo más ahora. Pero yo tenía que tomar una decisión si nos íbamos a casar rompiendo la ley de Dios o le íbamos a agradar. Así que yo pasé 7 días en mi casa, dándome contra las paredes y orando y bañándome bastante con agua fría, para hoy en día tener un matrimonio feliz. Pero había que abstenerse. No todo lo que uno quiere lo puede hacer. Diga que está a su lado, no todo lo que uno quiere lo puede hacer. Los demás lo pueden hacer, pero tú no, porque eres escogido. Los demás lo podían hacer. Y quiero decirle que todos mis amigos de la iglesia, antes de casarse, habían tenido relaciones sexuales. Y dije, Señor, ¿y por qué yo no? Porque tú eres escogido. Los demás sí, pero tú no. Señor, ¿y por qué los demás roban y yo no? Los demás sí, pero tú no. ¿Por qué los demás pueden decir groserías, Señor, y cantar canciones mundanas y tú no los castigas? Los demás sí, pero tú no. Así que ese ha sido mi lema toda mi vida. Los demás sí, yo. Que todo el mundo haga con su vida lo que quiera hacer, pero yo no. Yo voy a hacer lo que diga mi Padre que está en los cielos. Así que dice la Biblia que debemos estar en luz. Y si hay cosas que tú dices, ¿por qué los demás lo hacen? ¿Por qué hay preferencia? ¿O por qué pasan esto y estas cosas? Los demás sí, tú no, porque eres de Jesús. Y si no nos sentimos escogidos y nos apartamos, nunca vamos a crecer en luz. Porque la luz crece en los que son piadosos, en los que se apartan del mundo, se apartan de las tinieblas, odian las tinieblas y aman a la luz. El que ama la luz no es el perfecto, no es el que nunca ha fallado,
pongo en el altar las horas que sean, y de ahí no me paro hasta que mi carne muera. Aquí voy a estar. No me voy a ir de aquí, Señor, hasta que esto no muera. Y hay muchos de nosotros que no podemos irnos del altar, buscar el rostro de Dios hasta que los deseos mueran, para que Cristo crezca en nosotros. Así que la Biblia dice que debemos estar en luz, en transparencia, en honestidad. Hemos pecado, hemos deseado cosas, hemos hecho alguna cosa que ha fallado al Señor. Pero la Biblia dice: si andamos en luz como Él está en luz, ahí la sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. Porque la sangre de Cristo no limpia excusas. La sangre de Cristo no limpia cuando tú dices: yo lo hice porque los demás lo hicieron. La sangre de Cristo no limpia eso. La sangre de Cristo limpia: yo lo hice porque quise. Perdóname, Rey, te falté respeto. He pecado contra el cielo y contra ti. No me merezco ser llamado tu hijo. Pero si en tu amor y misericordia me quieres dar otra oportunidad más, quiero decirte que con esta oportunidad no te vuelvo a fallar. Lávame con tu sangre. Y ahí la sangre fluye. La sangre de Cristo nunca va a limpiar a gente que esconde sus pecados. La sangre de Cristo limpia que los confiesa, a los que se apartan, a los que no miran la mano sino que miran el rostro de Dios. La sangre de Cristo, y es fácil tener comunión con esas personas que admiten sinceramente: hay impurezas en mi corazón, pero ahora tengo la luz, y que esa luz saque todas las tinieblas de mi vida. Nunca he querido pastorear, nunca desde pequeño, nunca quise pastorear una iglesia falsa, nunca. Y por eso yo trato de ser lo más transparente y honesto posible, porque Dios no esconde el pecado de sus hijos. Dios no escondió el pecado de David, Dios no escondió el pecado de nadie. Y sabes algo, a Él no le da vergüenza eso. Él lo admite y entiende que los que admiten su pecado y se apartan, la sangre de Cristo los puede limpiar. Así que estoy aquí delante de ustedes porque fui el primero que admití que me había equivocado. Los demás se equivocaban y decían: los voy a esconder. Pero yo fui el primero que decía: no. Hay hermanos que son vagabundos. Yo era el que levantaba mi mano. No me había acostado con ninguna mujer, pero en mi corazón ya yo era vagabundo. Y era el primero. Y tienen que arrepentirse los adúlteros. No me había acostado ni con una mujer. Y yo era el primero que me ponía de rodillas. Y me pregunté: hermano, ¿usted tiene esposa? No. ¿Y novia? No. ¿Usted es virgen? Sí. ¿Qué hace aquí? Aquí, en mi corazón, soy adúltero. Y debe salir esto de aquí. Así que yo quiero invitarte a que hoy, esta mañana, nosotros nos pongamos en luz. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y yo no la puedo lanzar, aunque no haya hecho muchos pecados, y tal vez aquí haya gente peor que yo. Pero en el cielo, una borrachera a los 14 años es tan grave como matar cristianos. Así que yo me emborraché a los 14. Es una de las cosas más graves que he hecho. Pero eso es grave para mi Dios. Y corrí rápido, y aquí estoy delante de ustedes. Así que la vida cristiana se trata del que corre y no esconde su pecado, sino que corre rápido ante el Señor. ¿Por qué no corremos esta mañana y dejamos que la luz de Cristo, ese sol, nos ilumine? Y esas manchas y esos huequitos en la cara que están mal, dejamos que la sangre de Cristo nos limpie. ¿Qué le parece? ¿Por qué no dejamos que el Señor nos santifique por dentro? ¿Por qué no da oportunidad al Señor de que te diga que sí se puede vivir sin ese pecado? Que sí se puede vivir sin ese deseo. Que sí se puede vivir en santidad. Que sí se puede vivir apartado de todo eso. ¿Por qué? Porque Él te escogió. Así que así sentados, quiero invitarles a que se pongan en luz. Él dice: si dices que no has cometido pecado, me has hecho a mí mentiroso. Y Dios no es mentiroso.
Él es verdadero. Hoy corremos ante ti, Jesús,